Vamos ahora a trabajar con una con la siguiente propiedad con la que podemos trabajar nosotros. Bueno, una de muchas. Y entrando aquí nuevamente a Transform. Si bien al final hicimos un cambio interesante de posicionamiento en el objeto de tal manera que pareciera que era un movimiento, realmente era un cambio sucesivo de posición. Vamos a utilizar ahora precisamente un método público que nos permite realizar precisamente una traslación, es decir, hacer un movimiento real a través de uno o varios de los ejes en los que trabajamos nosotros en el contexto del espacio tridimensional en Unity, y que básicamente se puede definir en sí como un movimiento real. Vamos a utilizar entonces Translate. La manera como trabajamos en términos de sintaxis, y aquí voy a utilizar un nuevo script. Voy a quitar este script que estamos viendo acá, voy a crear un nuevo script que voy a llamar translate, y esto es relativo a la acción en concreto de transform translate. Voy a ponerlo de una vez en el cubo. Aquí estamos viendo el script y ya podemos así aquí hacer apertura. En primer lugar, voy a hacer el mismo posicionamiento que había hecho anteriormente. Transform.position, y voy a decir que este posicionamiento sea en no vector 3. Vamos a hacer lo mismo en cuanto al posicionamiento que habíamos hecho anteriormente, solo que aquí voy a utilizar coordenadas establecidas, perdón, a través de unos ejes. Post X, post Y y post Z. Esto para poder controlar este posicionamiento al iniciar desde el inspector, y que posteriormente le pudiese llegar a uno servir esta información de estas variables posteriormente. Vamos entonces a especificar una variable pública de tipo flotante que se llamará postx, y le daremos de una vez un valor de 0.0. Voy a copiar esta parte del script y voy a simplemente a pegar acá varias veces, y esto con el fin de poderlo arreglar de acuerdo al interés. Entonces aquí sería X, Y y Z. Z voy a darle un valor de 15, y en X voy a cerciorarme aquí de la posición de la cámara F, dejando mi objeto en 0 y Z en 15. Vemos que el objeto queda bastante separado. Vamos a ver en 5 cómo se ve. Creo que aquí podría ser mejor. En Y podría ser esta posición, -3. En Y, Z en 5, y X podríamos dejarla tal vez en esta posición. Podríamos dejarla en esta posición. -12, -3 y 5. Sin embargo, vuelvo y digo, esta sería como el inicio dentro del script. Entonces, -12, -3 y 5. Control S.
Vamos a generar ahora un posicionamiento bien diferente para que veamos que en efecto se va a cumplir con esta primera parte. Vamos a darle play. Listo, ha posicionado como nosotros lo queremos. Obviamente el posicionamiento puede ser cualquiera, pero en este caso queremos darle ese posicionamiento. Lo que vamos a hacer ahora es una traslación. Entonces vamos a decirle transform.translate en mayúscula, translate, la primera letra, y vamos a decirle que en este caso sea igual precisamente a las posibilidades de cambio que yo le puedo llegar a dar. Sin embargo, este igual obviamente no lo utilizaríamos nosotros en este, teniendo en cuenta sus características como método, no lo vamos a utilizar de esta manera, obviamente. No es una propiedad que pueda adquirir un valor, sino se trata de un método. Por lo tanto, su sintaxis va a ser igual, va a ser diferente, perdón. Sin embargo, obviamente a través de esta caracterización de los que le vamos a dar a través de sus parámetros, vamos a establecer esa misma relación de que el método va a adquirir un valor. Entonces, vamos a decirle acá, podemos trabajarlo de esta manera, podemos decir por ejemplo vector 3, o podemos utilizar directamente los ejes axiales. Aquí lo que yo voy a hacer es que el movimiento que él haga a través de los ejes sea primero de, podría ser de 5.0 en el eje X, 0.0 en el eje Y y 0.0 en el eje Z. Control S. Vamos a mirar acá. Obviamente, cuando él se posicione, primero va a posicionarse en el lugar donde le hemos establecido primero y luego, fíjense, hace un movimiento bastante rápido. Obviamente, si lo trabajamos en función del tiempo, vamos a ver que adquiere una caracterización completamente diferente. Vamos a darle play. Aquí vemos que su movimiento es muy diferente, mucho más lento. Bien, aquí hemos visto cómo funciona Translate, funciona de una manera bastante interesante. Sin embargo, aquí la traslación la hace a través del método update, por eso en esta manera en la que se está ejecutando, lo está haciendo dentro del método update sin ninguna condición que determine su cambio, por ejemplo, de dirección, sino simplemente ese movimiento, que pues aplica perfectamente para algo tan específico y tan particular como el movimiento a través de uno o dos o tres ejes de un objeto, sin la intervención de ningún otro factor. Entonces, lo que yo voy a hacer a continuación es cambiar precisamente ese valor de traslación que pudiera llegar a tener el objeto en función de esta posibilidad de movimiento. Vamos a crear aquí dentro de el método update una variable de tipo flotante que se llame, por ejemplo, movimiento X. Este movimiento X va a ser igual a la presión de alguno de los botones axiales. En este caso, como es a través del eje X, es decir, izquierda a derecha, yo voy a utilizar el eje axial horizontal, es decir, las teclas A y D, o las flechitas izquierda y derecha que se encuentran en el teclado. Así como ustedes lo están viendo, sería la manera en la que lo podemos trabajar. Vamos a decir que esto sea igual, que esto lo multiplique por delta time, y tendríamos nosotros un manejo mucho más cercano a lo que puede llegar a ser. Pero aquí faltaría un factor importante. El valor del input del axis dentro de Unity equivale a un valor que puede ir de 0 a 1
o de 0 a -1. Cuando se oprime la tecla D o la flechita de la derecha, el valor será positivo de 0 a 1. Y si se oprime la tecla A o la flechita izquierda, el valor será negativo de 0 a -1. Entonces este -1, por ejemplo, se va a multiplicar por el tiempo o por la variable que vamos a utilizar a continuación para que nos determine en efecto un manejo coherente. Así como ustedes lo están viendo, si le digo control S, pues no va a generar ningún efecto en particular. Aquí voy a poner el nombre simplemente de move X y vamos a ver que el cambio no correspondería realmente a un movimiento controlable de manera coherente con el movimiento del personaje. Aquí en efecto se está moviendo en función del tiempo por el valor que tiene el axis, pero pues obviamente no se trataría de un valor tan mínimo. Vamos a utilizar entonces acá una nueva variable. Vamos a decirle que creamos acá una variable pública de tipo flotante que va a llamarse velocidad y que vamos a darle por ahora un valor de 10. Esto pensando en que precisamente va a ser lo que nosotros vamos a configurar acá. Podemos decir entonces input get axis por tiempo por velocidad. Vamos a hacerlo de esta manera, por velocidad por el tiempo. Y aquí tendríamos dos factores añadidos al input que van a determinar la velocidad: el tiempo y el nombre, perdón, el valor de la variable velocidad. Vamos a darle clic aquí nuevamente en play y aquí vemos que ya el movimiento se hace muchísimo más rápido y en cierta forma mucho más fluido, y esto podría corresponder por ejemplo al movimiento que tiene en este caso, como lo ven, un personaje u un objeto en un videojuego de scroll horizontal e incluso un de scroll vertical. Entonces aquí vemos un ejemplo de el trabajo que podemos hacer nosotros dentro de la clase transform del método translate. Espero que les haya gustado esta explicación a este nivel. Posteriormente haremos una suma de estos dos elementos, de la propiedad position y del método translate. Muchas gracias.